Durante la Primera Guerra Mundial, se reportaron numerosas historias paranormales y extrañas que atemorizaron a muchos soldados en el frente. Se dice que en las trincheras se escuchaban gritos y lamentos de soldados caídos que ya no estaban entre los vivos, y se veían figuras fantasmales vagando por el campo de batalla. Algunos soldados afirmaron haber sido testigos de apariciones de soldados caídos en combate que se les aparecían en medio de la noche, con heridas sangrantes y expresiones de dolor en sus rostros. Otros relataron haber sentido presencias invisibles que los acechaban en las trincheras, causándoles un gran temor y paranoia. Otro incidente perturbador fue el avistamiento de extrañas luces en el cielo durante varios combates aéreos. Se dice que estas luces seguían a los aviones y cambiaban de forma y color de manera inexplicable, desconcertando a los pilotos y creando un ambiente de miedo y desconcierto en el aire. Además, se han reportado casos de soldados que han afirmado haber recibido mensajes telepáticos de sus compañeros fallecidos, quienes les advertían sobre peligros inminentes en la guerra. Estas comunicaciones paranormales han sido motivo de debate y controversia entre los historiadores y expertos en el tema. En resumen, la Primera Guerra Mundial estuvo marcada por numerosos acontecimientos paranormales y terroríficos que han dejado a muchos perplejos y asombrados. Estas historias han pasado a la posteridad como testimonios de un período de la historia lleno de misterios y enigmas aún sin resolver. Prepárate, ya que hoy profundizaremos en los acontecimientos más terroríficos y paranormales que han ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Nivel 1. Sucesos paranormales en las trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto que se desarrolló entre 1914 y 1918, se reportaron diversos casos de soldados que vivieron experiencias paranormales en las trincheras. Estos fenómenos incluían la aparición de soldados muertos, que se aparecían a sus compañeros en momentos de angustia y desesperación. Estas apariciones podían ser tanto de soldados conocidos por los testigos como de desconocidos, lo que generaba un ambiente de misterio y temor en las trincheras. Además de las apariciones de soldados muertos, también se reportaron voces susurrantes que provenían de lugares donde no había nadie presente. Estas voces podían ser tranquilizadoras o inquietantes, lo que aumentaba la sensación de desconcierto entre los soldados que las escuchaban. Algunos testigos aseguraban que las voces les daban consejos o advertencias, lo que generaba aún más confusiones y temor. Otro fenómeno paranormal que se reportó en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial fueron las sombras inexplicables que parecían moverse sin ninguna explicación lógica. Estas sombras podían aparecer de repente en medio de la oscuridad de la noche, generando pánico entre los soldados que las presenciaban. Algunos testigos afirmaban que las sombras se movían de manera amenazante, como si fueran entidades con una presencia malévola. Estas experiencias paranormales en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial han sido ampliamente documentadas en relatos de testigos presenciales y en diarios de soldados que participaron en el conflicto. Aunque algunos escépticos atribuyen estas manifestaciones a la tensión y el estrés extremo que vivían los soldados en las condiciones de guerra, otros creen que se trata de verdaderos encuentros con lo sobrenatural en un contexto de horror y sufrimiento. En definitiva, los relatos de fenómenos paranormales en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial nos muestran la dimensión desconocida y misteriosa que puede aflorar en situaciones límite, como las que vivieron los soldados en ese conflicto. Estas experiencias, aunque difíciles de explicar desde una perspectiva racional, forman parte de la rica historia de la guerra y nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la frontera entre lo real y lo sobrenatural en tiempos de caos y desesperación. Régimen desaparecido. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se reportó la misteriosa desaparición de un regimiento de soldados británicos en el campo de batalla. Este regimiento había sido enviado a la línea del frente en Francia y se perdió todo contacto con ellos. A pesar de los esfuerzos de búsqueda realizados por sus compañeros de armas, nunca se encontraron señales de los soldados desaparecidos ni de sus cuerpos. La desaparición de este regimiento causó conmoción en el ejército y en la opinión pública británica. Se realizaron investigaciones exhaustivas para tratar de esclarecer lo sucedido, pero todas resultaron infructuosas.
Se planteaban diversas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, desde ataques sorpresa de enemigos hasta sucesos sobrenaturales que habrían causado la desaparición de los soldados. A lo largo de los años, el misterio de la desaparición del regimiento británico se convirtió en una leyenda urbana, generando especulaciones y teorías conspirativas. Algunos consideraron que los soldados podrían haber sido secuestrados por fuerzas enemigas y llevados a campos de prisioneros, mientras que otros sugirieron la posibilidad de que hubieran sido abducidos por seres de otro mundo. A pesar de las numerosas teorías y especulaciones, nunca se encontró una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió con el regimiento desaparecido. El caso ha perdurado en la memoria colectiva como uno de los misterios sin resolver más impactantes de la Primera Guerra Mundial. La desaparición de estos soldados sigue siendo un enigma que ha capturado la imaginación de numerosas personas a lo largo de los años. Soldados muertos vivientes. Durante numerosos combates en distintas regiones del mundo, soldados han reportado haber presenciado situaciones perturbadoras en las que sus compañeros caídos en combate se levantaban de entre los muertos y atacaban a los soldados aún vivos. Estos testimonios han sido recopilados y documentados por distintas fuentes militares, generando un debate sobre la veracidad de estos relatos y su posible explicación. Algunos soldados que han vivido esta experiencia describen a sus camaradas caídos como seres sin vida, con miradas vacías y movimientos erráticos, que parecen actuar únicamente por instintos básicos de supervivencia. Estas apariciones, conocidas comúnmente como muertos vivientes, han generado un gran temor entre las tropas que han tenido que enfrentar esta situación, generando un impacto psicológico profundo en muchos de ellos. Los informes de soldados sobre la presencia de muertos vivientes en el campo de batalla han llevado a la realización de investigaciones por parte de expertos en psicología y paranormalidad. Algunos sugieren que estas apariciones podrían ser producto de alucinaciones causadas por el estrés y el miedo extremo que se experimenta en situaciones de combate, mientras que otros plantean la posibilidad de que existan fenómenos sobrenaturales involucrados. A pesar de las diversas teorías que intentan explicar estos eventos, muchos soldados continúan afirmando la veracidad de sus testimonios y aseguran haber presenciado personalmente la resurrección de sus compañeros caídos en batalla. Estos relatos han sido recopilados en numerosos libros y documentales que han intentado arrojar luz sobre este fenómeno enigmático que ha desconcertado a militares de todo el mundo. En última instancia, la presencia de muertos vivientes en el campo de batalla sigue siendo un enigma sin resolver, que ha generado un debate entre los que creen en explicaciones racionales y los que consideran que podría existir una explicación más allá de lo científico. Mientras tanto, los soldados que han vivido estas experiencias continúan enfrentando el desafío de lidiar con las secuelas psicológicas y emocionales que han dejado estos encuentros con lo sobrenatural en medio de la brutalidad de la guerra. Lamentos de soldados muertos. Durante la Primera Guerra Mundial, se vivieron momentos de terror en los diversos campos de batalla, donde se escuchaban los lamentos y gritos de dolor de los soldados caídos. Estos sonidos desgarradores parecían no tener fin, incluso después de que la batalla hubiera terminado. Muchos soldados que sobrevivieron a la guerra afirmaron haber escuchado a los espíritus de sus compañeros muertos vagando por los campos de batalla, en un estado de sufrimiento eterno. Estos extraños fenómenos llevaban consigo una carga emocional muy intensa, ya que los soldados que sobrevivieron a la guerra se sentían abrumados por la muerte y el sufrimiento que presenciaron en el campo de batalla. Escuchar los gemidos y lamentos de los caídos era una experiencia aterradora que quedaba grabada en la memoria de los testigos, generando un profundo impacto en su salud mental y emocional. La presencia de estos espíritus parecía recordar a los vivos la brutalidad y la crueldad de la guerra. La oscuridad de la noche en los campos de batalla se convertía en el escenario perfecto para que los soldados caídos manifestaran su dolor y sufrimiento de formas inquietantes. Sus sombras y sus figuras parecían desplazarse entre los escombros y las trincheras, generando un ambiente cargado de miedo y desolación. Los supervivientes experimentaban una sensación de angustia y desasosiego al escuchar los lamentos de los espíritus que aún vagaban por el campo de batalla. Estos gritos de dolor y gemidos de los soldados muertos se convirtieron en una especie de pesadilla recurrente para los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, quienes se vieron enfrentados a la cruel realidad de la muerte y el sufrimiento en medio de un conflicto bélico devastador.
La presencia de estos espectros en los campos de batalla dejaba una marca imborrable en la mente de los testigos, quienes cargaban con el peso de la guerra y el recuerdo de aquellos que ya no estaban. Esta experiencia sobrenatural contribuyó a alimentar la leyenda de que los espíritus de los soldados muertos seguían acechando en la oscuridad de los campos de batalla. En resumen, los gritos de dolor y gemidos de los soldados muertos, que todavía acechaban en la oscuridad de los campos de batalla durante la Primera Guerra Mundial, generaban un ambiente de terror y desolación entre los supervivientes. Estos fenómenos sobrenaturales dejaron marcadas a muchas personas que vivieron la brutalidad de la guerra, recordándoles la cruel realidad de la muerte y el sufrimiento en medio del conflicto. La presencia de los espíritus de los soldados caídos se convertía en un recordatorio constante de la tragedia y la devastación que había dejado la guerra en la vida de quienes la presenciaron. Soldados poseídos. Durante la guerra, se han reportado casos de soldados que aseguran ser poseídos por espíritus malignos, lo que ha llevado a comportamientos violentos y peligrosos hacia sus compañeros de armas. Estos soldados han experimentado momentos de profunda angustia y confusión, manifestando síntomas como alucinaciones, cambios repentinos de personalidad y pérdida de control emocional. Este fenómeno ha generado gran preocupación entre los expertos en salud mental y en el ámbito militar, quienes buscan comprender y abordar de manera efectiva este problema. Los soldados poseídos por espíritus malignos han protagonizado incidentes violentos, como ataques físicos o comportamientos agresivos, que han puesto en riesgo la seguridad y la integridad de sus compañeros. Esta situación ha generado un ambiente de miedo y desconfianza dentro de las unidades militares, afectando la cohesión y el desempeño de las tropas en el campo de batalla. Además, ha tenido un impacto devastador en la salud mental de los soldados afectados y de quienes presencian estos sucesos. La posibilidad de estar poseído por un espíritu maligno ha generado un debate acalorado entre los líderes militares, los profesionales de la salud mental y los propios soldados, quienes buscan entender y encontrar soluciones a este fenómeno desconcertante. Se han implementado medidas de prevención y atención para identificar y ayudar a los soldados que puedan estar experimentando este tipo de posesiones, con el objetivo de proteger la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en el conflicto armado. Es fundamental que se destine más recursos y esfuerzos para investigar y abordar de manera efectiva este problema, a fin de garantizar la estabilidad emocional y psicológica de los soldados que enfrentan situaciones de guerra y combate. El bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas es crucial para el éxito de las operaciones militares y para preservar la seguridad y la vida de todos los involucrados en el conflicto. Es necesario promover la conciencia y la educación sobre este tema, así como ofrecer apoyo y tratamiento especializado a quienes se encuentren en riesgo de ser afectados por posesiones malignas durante la guerra. Nivel 2. Criatura extraña. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se descubrió un macabro hallazgo en un campo de batalla en Francia. Decenas de soldados franceses yacían muertos, con marcas de mordeduras y arañazos en sus cuerpos. Este hecho desconcertante llevó a la especulación de que habían sido atacados por una criatura desconocida y aterradora. El descubrimiento de los soldados muertos con signos de haber sido atacados por una criatura desconocida causó pánico entre las tropas y generó un gran revuelo en la opinión pública. Se iniciaron investigaciones para tratar de identificar a la misteriosa criatura responsable de estos ataques, pero no se encontraron respuestas claras. Se barajaron diversas teorías sobre la naturaleza de la criatura, desde especies animales desconocidas hasta seres sobrenaturales. Algunos soldados aseguraron haber avistado sombras extrañas y escuchado aullidos escalofriantes en las noches previas al descubrimiento de los cuerpos, alimentando aún más el misterio en torno a los eventos ocurridos en aquel campo de batalla. A pesar de los esfuerzos por esclarecer lo sucedido, el misterio nunca fue resuelto completamente y el incidente de los soldados franceses muertos con marcas de mordeduras y arañazos en sus cuerpos quedó grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. Este perturbador episodio ha sido tema de debate y especulación a lo largo de los años, alimentando leyendas y teorías conspirativas sobre lo que realmente ocurrió en aquel campo de batalla en 1916.
A día de hoy, el incidente de los soldados franceses muertos sigue sin haber sido esclarecido por completo y sigue siendo objeto de interés para investigadores y entusiastas del misterio y lo paranormal. La incertidumbre en torno a la verdadera naturaleza de la criatura que atacó a estos soldados ha generado un legado de misterio y especulación que perdura hasta nuestros días. OVNIs. Durante la guerra, se informaron avistamientos de extrañas luces en el cielo sobre los campos de batalla, lo cual desconcertó a muchos soldados. Algunos atribuyeron estos avistamientos a ovnis, pensando que podrían ser naves extraterrestres observando la guerra desde arriba. Otros soldados, más supersticiosos, creían que estas luces eran fenómenos sobrenaturales, como espíritus de soldados caídos o presagios de eventos por venir. Estos avistamientos de luces en el cielo causaron desconcierto y confusión entre las tropas, ya que no había una explicación clara para lo que estaban viendo. Algunos soldados incluso informaron de encuentros cercanos con objetos voladores no identificados, lo que aumentó la tensión y el miedo en medio de la guerra. Se produjeron relatos de soldados que afirmaban haber sido seguidos por estas luces durante misiones nocturnas, lo que generaba un ambiente de paranoia y desconfianza entre las filas. A medida que se propagaban los rumores sobre ovnis y fenómenos sobrenaturales en el campo de batalla, los líderes militares se vieron obligados a abordar la situación para mantener la moral de las tropas. Se realizaron investigaciones y se desplegaron unidades especializadas para tratar de identificar y explicar estos avistamientos misteriosos. A pesar de los esfuerzos por desacreditar los relatos de ovnis y luces en el cielo, muchos soldados siguieron creyendo en la presencia de entidades extraterrestres o sobrenaturales en el campo de batalla. En medio de la guerra y la violencia, los avistamientos de luces en el cielo se convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones entre los soldados, influyendo en su percepción de la realidad y la mortalidad. Algunos soldados encontraron consuelo en la idea de que estas luces podrían ser señales de protección o de guía, mientras que otros las veían como presagios ominosos de peligros inminentes. Estos relatos sobre ovnis y fenómenos sobrenaturales se convirtieron en parte de la mitología de la guerra, añadiendo una capa de misterio e intriga a un conflicto ya de por sí caótico y desgarrador. Soldados fantasmas. Durante la Primera Guerra Mundial, se reportaron varios casos de soldados que afirmaron haber presenciado apariciones de soldados fantasmales luchando en batallas pasadas. Estos soldados afirmaron haber visto estas apariciones en los campos de batalla, donde se libraron intensas batallas y perdieron la vida miles de soldados. Según los informes, estas apariciones aparecían repentinamente, luchando en silencio y desapareciendo tan misteriosamente como habían llegado. Estas apariciones eran descritas como figuras translúcidas vestidas con uniformes de la Primera Guerra Mundial, que luchaban en combates cuerpo a cuerpo con armas de la época. Algunos testigos afirmaron haber reconocido insignias y emblemas de unidades militares específicas en las vestimentas de estas apariciones, lo que aumentaba la autenticidad de las experiencias. Estos soldados fantasmales eran descritos como si estuvieran reviviendo la batalla en la que perdieron la vida, sin interactuar con los soldados vivos presentes en el campo de batalla. Estas experiencias impactaron profundamente a los soldados que las presenciaron, generando fuertes emociones de miedo, angustia y confusión. Muchos soldados se sintieron perturbados por estas apariciones fantasmales, cuestionando su propia cordura y enfrentándose a sus propios miedos sobre la muerte y la guerra. Estos eventos también generaron debates y teorías sobre la existencia de fenómenos paranormales en medio de la brutalidad de la guerra y el sufrimiento humano. A pesar de la naturaleza misteriosa y perturbadora de estas apariciones, no se ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre su origen o significado. Algunos sugieren que estas visiones pueden ser producto del estrés, el trauma y la fatiga de los soldados en medio de la guerra, mientras que otros creen que podrían ser manifestaciones sobrenaturales de los espíritus de soldados fallecidos en combate. Sea cual sea la explicación, estos testimonios de soldados fantasmales en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial siguen siendo un enigma sin resolver en la historia de la guerra. Campo clandestino. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, se descubrió un campo de concentración secreto en Francia donde se llevaron a cabo experimentos médicos en prisioneros de guerra.
Este campo de concentración, ubicado en una zona remota y mantenida en secreto por las autoridades francesas, operaba de manera clandestina y sin supervisión. Los prisioneros eran sometidos a experimentos inhumanos, como la inoculación de enfermedades, la realización de cirugías sin anestesia y la exposición a condiciones extremas. Los experimentos médicos en este campo de concentración secreto llevaban a la muerte de cientos de prisioneros de guerra, quienes eran tratados como cobayas humanas y no recibían ningún tipo de atención médica adecuada. Muchos de los prisioneros sufrieron torturas y mutilaciones innecesarias, y las condiciones en las que eran mantenidos eran insalubres y crueles. La existencia de este campo de concentración secreto causó conmoción y horror en la sociedad francesa y en la comunidad internacional. Tras el descubrimiento de este campo de concentración secreto, se llevaron a cabo investigaciones y se iniciaron procesos legales contra los responsables. Se reveló que altos mandos militares y científicos estaban involucrados en los experimentos inhumanos que se realizaban en el campo. Muchos de los responsables fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. El descubrimiento de este campo de concentración secreto en Francia durante la Primera Guerra Mundial sirvió como un recordatorio de los horrores de la guerra y de la capacidad de los seres humanos para cometer actos atroces en nombre de la ciencia o de la ideología. Este trágico episodio en la historia de la humanidad puso de manifiesto la importancia de respetar los derechos humanos y de actuar con humanidad y compasión hacia los prisioneros de guerra y las personas en situaciones de vulnerabilidad. La memoria de las víctimas de este campo de concentración secreto en Francia debe ser honrada y su sufrimiento recordado para nunca olvidar los peligros de la deshumanización y la crueldad. Ataques de criaturas monstruosas. Durante la guerra, se reportaron varios casos de soldados que aseguraron haber sido atacados por criaturas monstruosas y demoníacas en los campos de batalla. Estos relatos impactaron profundamente en la mentalidad de los soldados, generando un aumento en la creencia en la existencia de fuerzas malignas en medio de la guerra. Muchos de los soldados afectados por estos supuestos ataques mostraron signos de traumas psicológicos graves, lo que llevó a que se investigara más a fondo estos casos. Las historias contadas por los soldados heridos o traumatizados por estos presuntos encuentros con seres monstruosos eran aterradoras y desconcertantes. Algunos describían a las criaturas como seres con apariencias demoníacas, con ojos brillantes y garras afiladas, que los perseguían durante la noche en medio del caos de la guerra. Estos relatos alimentaron el miedo y la incertidumbre entre las tropas, creando una atmósfera aún más opresiva en los campos de batalla. Ante la creciente cantidad de testimonios de soldados que afirmaban haber sido atacados por criaturas monstruosas, se iniciaron investigaciones para determinar si estos relatos tenían algún fundamento real o si se trataba simplemente de alucinaciones producto del estrés y la tensión de la guerra. Sin embargo, muchos soldados y testigos aseguraron haber visto a estas criaturas con sus propios ojos, lo que generó aún más incertidumbre y temor en las filas militares. La existencia de estas criaturas monstruosas en los campos de batalla alimentó la creencia en la presencia de fuerzas malignas operando en medio de la guerra, lo que tuvo un impacto significativo en la moral y en la psique de los soldados. El miedo a ser atacados por estas criaturas se sumaba a los horrores y peligros propios de la guerra, generando un clima de paranoia y desconfianza en medio de las filas militares. Estos relatos sirven como un ejemplo del impacto psicológico que puede tener la guerra en la mente de quienes participan en ella. En resumen, los casos de soldados que afirmaron haber sido atacados por criaturas monstruosas durante la guerra llevaron a un aumento en la creencia en la existencia de fuerzas malignas en los campos de batalla. Estos relatos, aunque desconcertantes y aterradores, reflejan el impacto psicológico que puede tener la guerra en la mente de los soldados, generando miedo, paranoia y desconfianza en un ambiente ya de por sí tenso y peligroso. La investigación de estos casos sigue siendo un tema controvertido, pero su impacto en la psique de los soldados es innegable. Bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Apoya este video, dando tu like y compartiéndolo con tus amigos. Déjame saber en la caja de comentarios, si quieres que suba los últimos 2 niveles faltantes.